me está guardada la corona de justicia en una vida donde no sufriré más. No solo a mí me la dará, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias al Señor por este día de vida que nos concedió el Señor, amén. Porque nos ha permitido congregarnos en su nombre en esta tarde, amén. Bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a segunda carta de Pedro, capítulo 1, el versículo 3. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Entonces vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Dice así la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más venimos delante de tu presencia y te damos gracias por un día más de vida que nos concediste. Ahora te rogamos, Señor, la guía, la dirección y la administración de tu Espíritu Santo en todo lo que vamos a hablar, a compartir con mis hermanos, Señor. Que todo lo que podamos compartir sea de edificación, de fortaleza y consuelo para mis hermanos en esta tarde, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine. Que tu Espíritu Santo traiga la luz, Señor, la revelación, Señor, de tu palabra a nuestros corazones para comprender y entender, Señor. Te damos gracias y nos encomendamos en tus manos, sabiendo y creyendo que así tú lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Puede tomar asiento, amado hermano. Le damos gracias al Señor por este día que nos ha concedido, un día más. Amén. Gloria al nombre del Señor. Nos ha permitido estar sobre esta tierra, amados hermanos, y nos ha permitido hacer todas las cosas que teníamos que hacer en este día. Y nos ha traído en esta noche, ¿no?, para poder compartir su palabra, compartir este culto. Amados hermanos, acá, ¿no?, lo que hemos leído, ¿no?, en la epístola de la segunda carta de Pedro, Pedro estaba realmente preocupado por los hermanos. Ellos estaban, si usted lee, ¿no?, más adelante, dice que ellos estaban confirmados en la verdad presente, o sea que tenían clara la verdad. Tenían clara la verdad, pero parece que había algo que los estaba de alguna forma quizás distrayendo. Y dice allá por el capítulo 3, dice: esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. O sea que parece que había quienes, amados hermanos, no estaban quizás prestando la suficiente atención a las cosas que eran necesarias prestarle atención. Y él despertaba con exhortación, el limpio entendimiento, ¿no? El querer que ellos entiendan de una manera correcta para que nadie pierda, ¿no?, el premio. Había muchos que pensaban que el Señor se tardaba, ¿no?, que el Señor se tardaba, que se estaba tardando. Y dice que muchos lo tienen por tardanza, ¿no?, pero Él se tarda a causa de que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces les habla esto, amados hermanos, y dice estas palabras que hemos leído, ¿no? Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Acá Pedro se presenta, ¿no?, como el siervo. Pedro, siervo de Dios, siervo de Jesucristo, ¿verdad? Y el siervo, amados hermanos, tiene, amados hermanos, la característica que nosotros ya hablamos, ¿no? Sirve a Dios por amor. O sea, se hizo siervo voluntario del Señor para servirle por amor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que Pedro, es el siervo aquí también que trae una palabra de parte de Dios para la iglesia en esos tiempos y también para hoy en este día, para nosotros. Amén. Y dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder.
Amados hermanos, no pudimos nosotros recibir lo que hemos recibido si no hubiera sido por su divino poder. O sea que el Señor tuvo el poder de darnos lo que nosotros hemos recibido. Pablo allá en el Romano, en el capítulo 1 de Romano, dice en el versículo 16, dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice, al judío primeramente y también al griego. Dice que él no se avergonzaba del Evangelio, porque era poder de Dios para salvación. Cuando habla de la palabra poder, habla de la palabra del original griego, dunamis. Y dunamis es el poder, es la capacidad de hacer cualquier cosa. Es el poder, es la capacidad que Dios tiene de hacer cualquier cosa. Y una de las cosas que hizo Dios es resucitarlo a Jesucristo. ¿Con qué? ¿Cómo lo resucitó? Lo resucitó con su poder. Cristo murió en la cruz, al tercer día resucita, y resucita por el poder de Dios que le resucita. No resucita por Cristo, resucita porque Dios le resucitó. ¿Por qué Dios le resucita? Dios le resucita porque Cristo, amados hermanos, cumplió todo lo que tenía que cumplir mientras estaba en la tierra, y todo lo hizo sin pecado. Él murió, amados hermanos, en la cruz sin pecado. Él fue sepultado en el sepulcro, fue metido dentro de un sepulcro, se le metió una piedra dentro, amado hermano, y jamás, desde que el hombre pecó allá en el huerto del Edén en adelante, jamás existió un hombre que saliera de la tumba caminando. Y Cristo, amados hermanos, salió de la tumba caminando. ¿Por qué salió de la tumba caminando? Y vivo, ¿por qué? ¿Por qué está vivo Cristo? Cristo no tiene sangre, porque la sangre la derramó en la cruz por todos nosotros. Por todo el mundo la derramó, por todos los hombres del mundo, amén. Él vive por el poder de Dios, vive sin sangre, porque la vida está en la sangre y la sangre fue derramada. Entonces vive por el poder de Dios, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo resucita por el poder de Dios, por ese dunamis de Dios, por esa capacidad que Dios tiene para hacer cualquier cosa. ¿Sabe que hubo un hombre, acá un hermano, ahora no me acuerdo el nombre, en Estados Unidos, acá allá en el norte, un hermano que fue en un tiempo su familia cristiana, pero a todas las cosas que le acontecieron hizo que su corazón se endureciera y le cerrara la puerta al Señor. Y dice que el tiempo, cuenta este hermano la historia que con el tiempo llega allá a la high school y estaba, ¿no?, conversando con sus compañeros, y algo que él odiaba era a los cristianos. Dice que los odiaba, los aborrecía. Y se puso a discutir con unos cristianos, y uno de ellos le dice, si podés refutar la resurrección, automáticamente podrás refutar el cristianismo. Podrás borrar de la existencia el cristianismo, porque el objetivo del cristianismo, porque el cristianismo vive y está presente hoy en la tierra por la resurrección de Jesucristo. ¿Y sabe qué hizo este? Dijo que él se iba a proponer refutar la resurrección, que él decía que Cristo era una mentira y que la resurrección era una mentira. Y bueno, comenzó a buscar evidencias. Y este hermano, ahora hermano, ministro del Señor, que fue ministro por mucho tiempo, dice que él fue no contento con lo que había encontrado acá en las bibliotecas de Estados Unidos, viajó a Inglaterra, viajó a Alemania y viajó a Francia, buscando evidencias de la resurrección de Jesucristo, para decir lo contrario con evidencias. ¿Y sabe qué pasó? Dice que al terminar su estudio allá en una biblioteca pequeña en Inglaterra, dice que levantó su mirada al cielo en medio de la biblioteca, teniendo toda la evidencia, dijo, es verdad. Se encontró con que Cristo había resucitado y que toda la evidencia que tenía decía que era verdad la resurrección. Alabado sea el nombre del Señor. Y él dice, porque esto es una película, él dice en la película, dice que
no fue la evidencia lo que lo trajo a Cristo, sino fue su amor. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado su nombre, amén. Entonces, amados hermanos, nosotros miramos, Pablo dice acá, como decíamos, dice que él no se avergonzaba del Evangelio porque era poder de Dios para salvación. Ahí la palabra salvación, amados hermanos, significa, amados hermanos, esto, es la palabra sotería y denota liberación, preservación, salvación. El vocablo salvación abarca tres aspectos: salvación de la culpa del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado en el creyente. Amén. Gloria al nombre del Señor. Nosotros, amados hermanos, fuimos salvos por el poder de Dios. Y ese poder nos salvó a nosotros de una forma completa y plena. No hay otra forma de volver nosotros a esclavizarnos si nosotros creemos, porque dice que es poder de Dios para salvación. ¿A quién? Al que cree. ¿Cuántos creen? Entonces, la operación de ese poder está en usted. Usted que creyó en Jesucristo, usted que fue bautizado en el agua, se levantó del agua del bautismo, recibió el Espíritu Santo, recibió el bautismo del Espíritu Santo, entonces ese poder que resucitó a Cristo de los muertos está en usted. Ahora, la pregunta que yo me hacía, si verdaderamente el creyente conoce el poder que tiene adentro, ¿y para qué lo tiene? ¿Y por qué Dios lo puso adentro? Su poder está dentro de nosotros, amados hermanos. El poder de Dios opera ¿a dónde? ¿En quién opera? Opera en los que creen. Mire, le voy a leer un versículo de la palabra del Señor en Efesios. En Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 dice esto. Amados hermanos, dice así. El versículo 18 en adelante dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, capítulo 1, verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza. 1, 18 y 19 de Efesios. Dice acá: la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. O sea que, amados hermanos, ¿en quiénes opera este poder? En los que creen. ¿Cuántos creen? Amén. Gloria a Dios. Ahora, amados hermanos, muchos piensan que este poder que Dios tiene, solamente tiene poder Dios o el Señor para hacer un milagro, para sanar a un enfermo, y de hecho es así, es cierto. Yo una vez tuve una oportunidad de orar por un enfermo de cáncer y Dios lo sanó. No fue mi oración, no fui yo, sino fue el poder de Dios operando en esta persona que estaba enfermo de cáncer terminal y que se iba a morir. Y Dios me dio la oportunidad de orar por esta persona y se sanó. Dios la sanó. ¿Cómo la sanó? Y con su poder, otra forma y otra manera no. Y el hombre no tiene poder para sanar esas cosas. Amén. Hoy, amados hermanos, ¿cómo se cataloga o cómo se mira hoy el poder? El poder, el hombre lo mide con, está el poder político. Amén. Está el poder papal, está el poder del dinero. Amén. Pero el hombre jamás mira al poder de Dios. El hombre que está sin Dios, que el hombre que no conoce a Dios, no mira el poder de Dios, el poder que Dios tiene, que sobrepasa cualquier poder que pueda tener el hombre en esta tierra. El poder político, el poder bélico, ¿no? Hay naciones como esta nación que tiene un poder bélico para hacer guerra con dos países a la vez, como fue en el año 1940, que tuvo guerra con Alemania y con Japón, las dos guerras librándolas a la misma vez. O sea, desplegó Estados Unidos en ese tiempo un poder. ¿Amén? Y lo mostró y lo exhibió enfrente de todo el mundo. Y aún todavía lo tiene. Ahora, aunque este país tenga el poder que tiene en cuanto a las armas que tiene, no se puede comparar en cuanto al poder de Dios que hace temblar los cielos y hace temblar la tierra.
No se puede comparar. Ahora, amados hermanos, hay quienes realmente no pueden llegar a alcanzar a conocer y a entender el poder de Dios y por qué Dios le puso adentro este poder. ¿Para qué opera ese poder adentro de nosotros? Opera solamente en los que creen, no opera en el incrédulo. ¿Se da cuenta? ¿Y para qué Dios puso ese poder adentro de nosotros por la fe? Porque el poder de Dios mora dentro de nosotros por la fe. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Entonces el poder de Dios está dentro de nosotros. Ahora, ¿para qué opera ese poder? Ese poder opera en los que creen. ¿Para qué? Para que el hombre y la mujer que han recibido ese poder puedan ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, si bien Dios tiene poder para sanar a alguien, tiene poder para levantar, hacer milagros tremendamente poderosos, pero hay un poder que el cristiano no conoce, que es el poder transformador de la cruz. Del poder que lo llega a ser una persona diferente, que le cambia el corazón, que le cambia el carácter y que le cambia la mente, que le pone una mente nueva. Dice Pablo a los Corintios, nosotros tenemos, dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. Se da cuenta que le cambia el corazón, le cambia su vida. Ese es un poder glorioso, ver a alguien que un día, en un tiempo fue, amados hermanos, esclavo del pecado, que estaba hundido en la profundidad del pecado, que estaba en la droga, en el alcohol, en la prostitución, en el robo, en cuantas otras cosas que podemos imaginar que alguien pueda estar, amado hermano, viene a esa persona el poder de Dios para verdaderamente transformarlo y que nunca más sea lo que fue. Alabado sea el nombre del Señor. Dunamis, un poder, una capacidad de hacer lo que tenga que hacerse, cualquier cosa. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, nos encontramos con el pueblo de Israel y el pueblo de Israel no creyó que Dios le podía dar la tierra prometida. No creyó que Dios podía sacarlo con mano poderosa, que podía llevarlo a la tierra prometida y que allá en la tierra prometida le podía dar victoria sobre todos los enemigos que tenía. No creyó. Entonces no pudo entrar. Subestimaron el poder de Dios. Y Dios le mostró el poder en el camino. Le mostró que abrió el Mar Rojo, los hizo pasar en seco, los hizo ir por el desierto, le mandó el maná, le mandó la carne, le mandó agua, le puso la columna de nube de día, le puso la columna de fuego de noche. ¿Quién pudo hacer solamente eso? Solamente el poder de Dios. Y aún así el pueblo no creyó cuando llegó a la tierra prometida por ver todos los enemigos que habían ahí. Amados hermanos, que ellos tenían que enfrentar, pero no lo iban a enfrentar solo, lo iban a enfrentar con el poder de Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, que el creyente, teniendo este poder adentro suyo, tiene que comprender esto, que Dios va a hacer una obra en usted, solamente por el poder de Él adentro de nosotros. Y que si usted cree, porque lo que nosotros tenemos que hacer, lo que usted tiene que hacer es honrar a Dios creyendo que Él tiene poder para hacer. Que no hay nada que lo pueda estorbar a Dios y que Él puede transformar a la persona, que puede cambiar su vida, que puede cambiar su corazón, que puede cambiar su carácter solamente por el poder que Él tiene y ejerce en nosotros. Por eso que, amados hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta estas cosas. ¿Para qué? Para ver que las cosas que no hemos vencido todavía, que pertenecen a nuestro carácter, saber y entender que hay un poder adentro de nosotros que opera. ¿Opera en quiénes? En los que creen, no en los que no creen. Porque el que no cree no puede Dios hacer nada. Porque la incredulidad no tiene arreglo para Dios. Pero el que cree, Dios puede trabajar de tal manera que puede transformarlo, que puede realmente cambiarlo. ¿Se da cuenta? Muchos ponen su mirada en el poder de Dios en cuanto a los milagros, la sanidad.
O otros ponen su mirada en que Dios tiene poder para prosperarlo, para darle dinero, para darle cosas, bueno. Y eso es, todas esas cosas Dios las da. Aún yo le cuento, esta persona que esta vez yo oré, que tenía cáncer en el estómago, esa persona yo me acuerdo hace años ya, que tenía un estómago así. Y yo me acuerdo un domingo en la mañana, abajo de un árbol, en el hospital, oré por él y Dios, el Espíritu Santo, comenzó a ministrarlo. Y comenzó ahí a operar su sanidad. Y lo sanó. Pero ¿saben qué? Esa persona que recibió esa sanidad de Dios jamás fue a la iglesia. Entonces, ¿de qué le sirvió haber recibido ese milagro? Si no vino ni siquiera para agradecer a Dios por ese milagro. Esa persona nunca fue a la iglesia. Nunca fue a ningún lugar. Sin embargo, recibió un beneficio de Dios. ¿Se da cuenta? Recibió un beneficio de Dios, Dios manifestó su poder en esa persona cuando se le predicó a Jesucristo, creyó en Jesucristo, creyó que Cristo había muerto en la cruz por él, creyó, amados hermanos, le oramos y Dios lo sanó, pero nunca fue a la iglesia. Entonces, ¿de qué le habrá servido? Si no cambió su carácter, si no cambió su forma de pensar, su forma de vivir. El Evangelio, el poder del Evangelio transforma y cambia esas cosas en nosotros. ¿Amén, hermanos? Amén. Entonces, ¿de qué le habrá servido a esta persona? Le hubiera sido mejor creer y que el Señor se lo llevara para arriba. ¿Por qué? Y vaya a saber cómo terminó. Porque nunca más lo vi. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, Dios tiene poder para hacer todas esas cosas en cuanto a lo que es un milagro, en cuanto a lo que es una sanidad, un montón de cosas a prosperar y todas esas cosas. Pero, ¿qué es lo más glorioso que Dios puede hacer en el hombre? Desde que alguien orgulloso y soberbio, Dios lo convierte en alguien humilde. Ese es el poder de Dios también. Ese es el poder que opera en los que creen. La evidencia del poder que opera en nosotros es el cambio y la transformación del carácter en el creyente. Del que el creyente va siendo cambiado, el carácter va siendo transformado. Acá Pedro dice, amados hermanos, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Solamente el poder de Dios nos pudo dar las cosas que nos dio. Amén. Gloria al nombre del Señor. Solamente su divino poder puede darnos las cosas que nosotros recibimos. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida. La vida, vamos hermanos, ahí la palabra vida es la palabra Zoe. Y Zoe, ustedes ya saben, ya les hablé de esto. Zoe es la palabra griega que significa vida y que es la vida de Dios. El creyente se le dio, ¿qué se le dio? Las cosas que pertenecen a la vida. Y esa vida no es la vida vieja. No es la vida que usted llevaba, es la vida nueva, es la vida que pertenece a Dios. A eso se le dio a usted, eso se nos dio a nosotros, la vida que pertenece a Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas a nosotros. Entonces, amados hermanos, para darnos esas cosas, Dios tuvo que hacerlo por medio de su poder, del dunamis, de esa capacidad de hacer cualquier cosa. No hay límites en el poder de Dios. El hombre tiene un poder limitado. Pero Dios no tiene límite en su poder, en lo que Él puede hacer en el corazón humano. ¿Se da cuenta? Y Él opera, ese poder opera en los que creen. Entendamos esto, que opera en los que creen. Por eso que usted va a ver a alguien que va a la iglesia y que nunca cambia. ¿Por qué no cambia? No cambia porque no ha permitido a Dios que su poder opere en él. Aunque está en la iglesia, aunque va, usted lo ve que va, pero que sigue intacto en su carácter, sigue intacto en sus cosas, sigue intacto en sus pensamientos, sigue intacto en sus opiniones. Entonces el poder de Dios no puede operar ahí porque no se cree. Pero aquel que no quiere ser lo que es, no quiere ser más lo que no quiere su carácter, no quiere su vida, la vida que lleva en su matrimonio, la vida que lleva en su familia, si no la quiere verdaderamente, entonces ahí comienza a actuar el poder de Dios para transformar, para operar. Dice, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos.
comienza a operar y comienza a producirse ¿qué? El verdadero cambio, la verdadera transformación, el verdadero cambio de la vida, ¿no? Que comienza a Dios a operar en el corazón del creyente, comienza a cambiar el carácter, comienza a cambiar sus formas, sus maneras, comienza Dios a introducir un montón de cosas, porque Pedro acá en este capítulo, después de estos versículos, viene hablando y dice, añadí a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Empieza con la fe y termina con el amor. Y sigue diciendo, dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y volvemos al versículo que hemos leído, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, que si el creyente no recibe el conocimiento correcto de la Escritura, de la palabra de Dios, no puede entrar en esa transformación. Porque dice que es mediante el conocimiento. Ahí la palabra conocimiento es la palabra griega epiginosko. Y esa palabra sugiere un conocimiento que va en aumento, en progreso, pero que nunca llega a su final. ¿Por qué? Porque Cristo es infinito. Y jamás la mente humana llegará a conocer todo lo que es Cristo. Todo lo que es el Señor en su gracia, en su sabiduría, en su bondad, en su misericordia. Nunca lo podremos llegar hasta el final de todo eso. Porque Él es infinito. Y dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Y ese conocimiento es un conocimiento que tiene un principio, pero que no tiene un final. Y habla de un conocimiento avanzado de la verdad espiritual, un conocimiento avanzado de Cristo. ¿Se da cuenta? ¿Mediante qué? Mediante la experiencia personal. Por eso es que nosotros no podemos quedarnos solamente con venir, tenemos que tener la experiencia de que Cristo está en nosotros, de que Cristo habita en nosotros. Dice que somos templo del Espíritu Santo. Amén. Dice que Cristo vino a morar a nuestros corazones. El Espíritu de su Hijo vino a morar a nuestro corazón. Entonces el creyente necesita la experiencia. Amén. ¿Cuánta experiencia tuvo usted en esta semana de, no sé, quizá en esta semana se enojó? Esa es una experiencia, ¿ves? ¿Qué pertenece a la vida natural humana? Se habrá enojado, habrá dicho quizá una mala palabra, ¿no? Quizás. Entonces tuvo una mala experiencia en esta semana. Alguien lo hizo enojar, alguien le dijo algo y se enojó. Una experiencia, una mala experiencia. ¿Amén? Que en realidad deja un resultado malo en nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas buenas experiencias tuvo? Porque esa es la que hay que buscar. Hay que buscar tener buenas experiencias. O sea, hablando en lo espiritual, en Dios, en Cristo. Y para usted tener una buena experiencia, está adentro suyo Cristo y tiene una comunión con Él. Hay una comunión entre el Señor y nosotros. ¿Amén? Muchos cristianos tienen un mal concepto de lo que es comunión. Y muchos dicen, hay que buscar al Señor. Y yo le digo, ¿y a dónde lo perdieron que lo tienen que buscar? O sea, hay que buscar del Señor. ¿Y a dónde que se les perdió el Señor? ¿No sabe el cristiano que es templo del Espíritu Santo y que lo tiene adentro el Señor? ¿No sabe que comunión es algo en lo cual uno tiene parte y que tiene una comunión gozosa y puede disfrutar de esa comunión con el Señor? ¿Se les perdió el Señor? No tiene que ir a buscarlo, si está dentro suyo. Lo que tiene que hacer es disfrutar de esa comunión, aprender a disfrutar de esa comunión para que se produzcan, amados hermanos, las experiencias buenas, las experiencias espirituales en nosotros. Y eso depende ya de usted, no depende de mí.
Y para tener una experiencia con Él, tiene que hablar con Él. Y primero parecer un loco. Y bueno. Nunca se dijo usted, yo parezco un loco. Yo a veces me digo, parezco un loco porque estoy hablando solo. Pero no estoy hablando solo, yo sé que estoy hablando con el Señor. Hoy, mientras estaba trabajando, yo estaba hablando con el Señor y me traía esta palabra. Y yo cuando me trajo esta palabra supe que hoy tenía que predicar. ¿Se da cuenta? Una experiencia que también la puede tener usted en cuanto a lo espiritual. Pero usted tiene que buscarla. Entonces, para buscar esa experiencia y esa comunión con el Señor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y dejar los pensamientos a un lado, los pensamientos, digamos, terrenales, y acomodar los pensamientos y comenzar a pensar en Él, a comenzar a pensar en la palabra que nos habló el domingo, en una palabra que se recuerda, y comenzar a ordenar. Dice, en esto pensá. En todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice, en esto pensá. ¿Para qué vamos a pensar cosas malas? Si las cosas malas brotan solas nomás. ¿O no? Los pensamientos malos brotan solos. Vaya, deje un campo, un pedazo de tierra ahí solo. Déjelo solo al campo. Y va a ver cómo empiezan a crecer espinos y abrojos y zacate y hierba. Solo crece. Que no sirve para nada, ¿o no? Bueno, así salen los pensamientos malos, solo brotan. Por causa de nuestra naturaleza. Pero hay un poder adentro de nosotros que puede hacer brotar otra cosa. Que puede hacer brotar el buen pensamiento. Y ese buen pensamiento nos traerá una buena experiencia espiritual en Cristo. Y esas son las buenas experiencias que los creyentes necesitan tener durante la semana. Esto es día a día, amado hermano. ¿Por qué? Porque la carne está contra usted. Su carne es lo que está acá adentro. Esa naturaleza humana está adentro y está en contra suya. El sistema de este mundo que está afuera, el diablo que está afuera, los demonios que están afuera, están en contra de nosotros. Todo está en contra de nosotros. Pero hay algo que Dios puso adentro. Hay un poder que se nos fue dado a nosotros para que por medio de ese poder nosotros podamos tener una experiencia espiritual verdadera, duradera, perdurable, verdadera en nosotros. Y poder conocer la verdad que está en nosotros, que es Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántas cosas este poder nos dio a nosotros? ¿Sabe? ¿Cuántas cosas? Si yo me ponía a meditar, ¿no? El poder, dunamis, ¿cuántas cosas me dio a mí? ¿Cuántas cosas le dio a usted? Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Yo recibí cosas por su divino poder. ¿Qué me dio este poder? Este poder hizo de mí un papá. Que yo no sabía lo que era. Este poder de mí hizo un ministro de Él. Que yo no era, yo no nací pastor. Nací pecador. Y Dios me tuvo que rescatar. Por su divino poder me tuvo que sacar de las tinieblas, trasladarme al reino de su amado Hijo. ¿Se da cuenta? Todas las cosas que me dio este poder. Pregúntese. Pregunte, medite, piense. Todas las cosas que le dio ese poder a usted. A las hermanas, ¿qué poder le dio? ¿No le dio un poder de ser una esposa como Dios quiere? ¿No le dio el poder, este evangelio, este dunamis, de ser una mujer según Dios y de ser una mamá como según Dios? Eso se lo dio el poder del evangelio, el poder de Dios. ¿A dónde hay una escuela, una universidad que enseñe a ser un hombre, que enseñe a ser una mujer? ¿A dónde? Acá lo vamos a encontrar. Entonces, medite, piense, medite lo que recibió, lo que hemos recibido en Jesucristo. Todo lo que pertenece a la vida, dice todo. Todo lo que pertenece a la piedad, dice que todo. Ahora, el creyente lo tiene que descubrir. En su experiencia personal, en su vida diaria, en su vida práctica. Que fue que lo tiene que descubrir, que por ahí no. Yo llegué solo al Señor, yo llegué primero al Señor en mi casa, ¿no? Y bueno, mi esposa me conocía de una forma. Y bueno, ¿para qué le voy a contar? Pero bueno. Y de pronto llegaba yo con la Biblia y dice, ¿ya venís de la iglesia?
¿Qué te hace el santito ahora? Y claro, se me conocía todas las cosas que hacía. Pero ahí estaba yo, con la Biblia en la mano y conociendo al Señor. Y comenzó a experimentar un poder. Ese poder que me empezó a transformar. Que ese poder que me empezó a cambiar. Y de repente los que están alrededor nuestro empiezan a ver. Y de eso se trata. Y de eso se trata. ¿Y vos qué te pasa que estás dando ahora? Ah, si antes era un codo. Ahora sos dadivoso. Y sí, el poder de Dios. ¿Y vos por qué me hablas así? Antes no me hablabas así. Ahora soy amable. ¿Qué lo hizo eso? El poder de Dios. Podemos llevar el poder de Dios para algo milagroso, tremendo y poderoso, como para algo sencillo de la vida diaria. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos creen? Entonces, si cree, el poder de Dios opera en ustedes. Está operando ahora, está allá adentro. Usted no lo ve, pero está ya operando. Y cada vez puede operar más, si usted quiere, si usted lo deja. Si comienza a ver todo lo que este poder le dio. Y puede operar más todavía. Y puede alcanzar más todavía. Y puede vencer cosas que antes no las vencía. Amén. Estoy hablando de la vida diaria, porque venía a la iglesia, acá estamos todos sentados acá en la iglesia, pero no vivimos juntos. Ustedes se van cada uno a su casa y ahí tienen su vida individual diaria. Y bueno, el poder de Dios opera también para esa vida diaria. El ser cristiano no es venir a la iglesia solamente. El ser cristiano abarca todo el ámbito de nuestra vida diaria. ¿Se da cuenta? Entonces, en nuestra vida diaria, práctica, ahí comienza a mostrarse el poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, amados hermanos, ¿puede usted tener más experiencia en cuanto al poder de Dios? Sí. Porque muchos piensan que el poder de Dios es hablar en lengua, correr de acá para allá, gritar y saltar, y listo, ya está. Y después se van a la casa, se agarran a golpes, se insultan, no se respetan. ¿Ve? ¿Cuál es el concepto entonces de lo que es ser un verdadero cristiano? ¿Cuál es el concepto? La iglesia, la Biblia llevada en la mano, ¿ese es el concepto de ser cristiano? ¿O el pescadito atrás del carro? No, eso no es ser cristiano. El ser cristiano es mostrar una vida diferente al mundo. El alcanzarla, el lograrla y el conquistarla. Empezando del hogar para acá, no de acá para allá, de allá para acá. Empezando de su hogar y trayéndolo acá. Amén, hermano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, podremos nosotros decir, como Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No se avergonzaba, ¿y sabe cuánto hoy se avergüenzan? Se avergüenza que no soy capaz de hablar de Cristo porque su conducta no lo respalda. Porque su vida no dice nada de Cristo. ¿Se da cuenta? Pero Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Yo no me avergüenzo porque sé bien lo que hizo conmigo. Pablo sabía bien lo que había hecho el poder del Evangelio con él. El poder del Evangelio lo había hecho, amados hermanos, lo había transformado. Él que era antes perseguidor, injuriador, era un blasfemo, pero había sido recibido a misericordia. Había sido, amados hermanos, se había tenido un encuentro con Jesucristo, camino a Damasco, y ese encuentro con Jesucristo lo cambió, lo transformó para siempre y no pudo abandonar nunca más el camino. Ese poder lo transformó y dijo, no me avergüenzo del Evangelio. Pero ¿cuántos se avergüenzan hoy del Evangelio? ¿Cuántos se avergüenzan de Cristo? Porque no pueden manifestarlo, no pueden mostrarlo con su vida. Entonces trae vergüenza en vez de traer gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Pero para nosotros, amados hermanos, tiene que ser, no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo. Amén.
Nos ponemos de pie. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Vamos a hacer una oración y terminamos este culto que el Señor nos regaló. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más venimos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias por este día de vida que nos concediste. Gracias por esta hora, Señor, que nos permitiste estar en tu presencia. Ahora rogamos y pedimos, Señor, que sea tu palabra produciendo en cada uno de mis hermanos al 100%. Señor, nos encomendamos en tus manos creyendo que seas tú obrando y operando mucho más de lo que yo he sabido hablar o explicar conforme la gracia que tú me has dado, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Vamos a alabar al Señor, amados hermanos. Damos gracias al Señor por su palabra, por esta hora que el Señor nos ha concedido. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, nos podemos despedir mientras alabamos el nombre del Señor.